Kaixo guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Zer moduz? Gogoz. Bero. Bueno, deseos y mercados reproductivos, más allá de las técnicas hitzaldia, jabetze feministarako eskolako 13. edizioko lehen hitzaldia da. 2023-2024 ikasturtea beti bezala, 11 proposamenekin dator eta programa kuskuseatzera gonbidatzen zaituztegu. Aurkezpenetan sartu aurretik, pare bat kontu komentatzen dizkizuegu funtzionamenduari begira. Alde batetik, hitzaldia ere streaming bitartez eskaintzen da, eta pantailaren atzean zaudetenontzat, telefono hau eskaintzen dizuegu bertatik galderak edo gogoetak bidaltzeko, naiz WhatsApp edo Telegramen bidez. Zenbakia hauxe da, 627-404-6. Bestaldetik, zeinu hizkuntza interpreteak ditu gurekin, eskerrik asko mahai inguru honetan parte hartzeagatik, beharrezkoa lana egiten dozue eta gai honekin bereziki oso lan konplexua ere. Azkenik, hitzaldia beti bezala grabatuta geldituko da eta geroago eskolako bideotekan eskainiko dugu. Azpitituluekin eta zeinu hizkuntza interpreteekin noski. Bideoteka udal webgunean topatu aldezakezue eskolako atalean. Vale, bueno, empiezo con las presentaciones. Mi nombre es Yanire de la Calva, soy feminista radical, lesbiana, bi-amatxu, amatxu gestante con vínculo genético por reproducción asistida y amatxu no gestante sin vínculo genético por adopción. Mi profesión no tiene nada que ver con este temazo. Y todo lo que he pensado, escrito o en las mesas en las que he participado ha sido siempre en el marco de Feministalde, que es la talde feminista anticapitalista internacionalista en la que milito en Bilbo. Y bueno, vengo de la mano de Ley, eskerrik asko por pensar que podía aportar algo en esta mesa. Y bueno, no le costó mucho convencerme, solo tuvo que decir 2 palabras. Sara Lafuente. Sara es un referente dentro y fuera del feminismo en la construcción del pensamiento crítico en torno a las biotecnologías reproductivas y mercados reproductivos. Sara es doctora en sociología e investigadora de la Universidad de Frankfurt, donde es parte del equipo de investigación de Cryo Societies. Y es autora del libro Mercados reproductivos, crisis, deseo y desigualdad. Su apuesta por colectivizar y complejizar y su apuesta por el diálogo intrafeminista y por evitar polarizaciones me parece el eje vertebrador del feminismo con el que me identifico. Y bueno, la propuesta de hoy es comenzar haciendo una pequeña introducción, contextualización, luego dar paso a Sara para su conferencia y acabar en un espacio de debate para compartir y bueno, para las preguntas que tengáis o las reflexiones que queráis trasladarnos. Así que bueno, respecto al contexto, la reproducción asistida y las prácticas que la rodean no se dan de forma aislada o en el vacío, sino en un contexto social, político e ideológico concreto. Un contexto de precariedad, de incertidumbre, de desigualdad, de crisis climática y crisis de cuidados, entre otras. Convivimos o malvivimos en un contexto de crisis sistémica global que hace que las condiciones para reproducirse y para criar sean muy malas, lo que conocemos como el conflicto de capital con la vida. Una de esas crisis es la reproductiva, entendida como la brecha que existe entre los deseos y las realidades reproductivas, es decir, entre las criaturas que queremos tener y las que tenemos realmente. Preguntarnos por qué se da esta brecha y cuál es la raíz estructural de este problema es una de las cosas que podremos abordar hoy, así como las soluciones que se le están dando.
Mirar más allá y preguntarnos por qué tantas accedemos a clínicas de reproducción asistida, por qué cada vez nos reproducimos más tarde y qué está pasando en el mercado, con el acceso al mercado laboral de los jóvenes o el acceso a la vivienda y cómo condiciona nuestras vidas este modelo económico productivista y neoliberal es importante para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Lo que sí tenemos claro es que la respuesta a este deseo reproductivo se da en un marco productivista, individualista, adultocéntrico, heteronormativo, clasista y racista. Y que el sistema que habitamos deja el sostenimiento de la vida y su reproducción en los márgenes. Respecto al modelo, el modelo reproductivo actual es un modelo muy concreto, muy relacionado con el vínculo genético y mercantilizado en su mayor parte, expandiendo con él lo que es ya un mercado global para atender la situación de crisis reproductiva de la que hablábamos antes. Este mercado está principalmente vehiculado por el sector privado en el Estado español, con una proliferación de clínicas de reproducción asistida que prometen la luna, pero realmente tienen tasas de éxito muy bajas, tanto en sus técnicas como en sus prácticas. De eso también hablaremos hoy, de los intereses y de la lógica capitalista de acumulación que opera, habilita y fomenta estos mercados. El modelo de reproducción asistida es, por tanto, un modelo mercantilizado, muy invasivo, no solo para las personas que se someten a procesos de reproducción asistida, sino también para las terceras partes, porque es un modelo con una necesidad muy importante de material biológico de otros, en lo que es no ya una técnica de reproducción asistida, sino una transferencia de capacidad reproductiva, la donación de gametos, de embriones y, por supuesto, la gestación por sustitución. Sara explicará esto súper bien para quienes no os suene. España ya es destino principal de turismo reproductivo por la oferta de óvulos y sus condicionantes de anonimato, etcétera, en lo que es ya una de las regulaciones más laxas a nivel europeo. Más de la mitad de los tratamientos que se hacen en Europa con óvulos donados se realizan se hacen en el Estado español. Esto abriría realmente una puerta muy grande a la gestación por sustitución si se regularizara. Por tanto, existe una necesidad urgente de abrir el debate también para uniformizar normativas dentro y fuera del Estado. La idea de hoy es pensar todas estas cuestiones, por un lado, y en base a este modelo reproductivo actual, como dice Sara Franklin y recoge Sara Lafuente, qué reproducimos, además de bebés, con la reproducción asistida, y, por otro lado, qué límites colectivos queremos poner no solo a la gestación por sustitución, sino a la reproducción asistida en general. Cuando hablamos de deseo reproductivo, que es un deseo construido, pero con un peso social y simbólico muy grande, es importante analizar de qué clase de reproducción hablamos cuando hablamos de deseo reproductivo. Si es biológica o no, si es en el núcleo familiar o no, considerando los límites de la vulnerabilidad de los cuerpos como la edad, etcétera, o no, los límites éticos o no, los límites al bien común, y pensar juntas en otro modelo de reproducción posible, alejado de lógicas racistas y clasistas que están perpetuando actualmente la desigualdad. De cara al futuro, sería interesante utilizar estos espacios para pensar juntas cómo queremos relacionarnos, cómo nos alejamos del modelo de familia nuclear que está tan al servicio del mercado y de un modelo social que no nos sirve, y buscar alternativas. Además, en línea con la necesidad de politización, sabemos que conseguir reproducirnos antes tiene que ver con otras luchas. Lucha por la vivienda digna, contra la precariedad, porque todas las luchas van de la mano y hacen camino para otros horizontes posibles. Todas las propuestas que mejoren nuestra calidad de vida, reducción de jornada laboral, ampliación de permisos de crianza, redes colectivas de cuidado de menores, educación y sanidad pública universal y gratuita, va a facilitar que podamos tener criaturas antes y con mejores condiciones para la crianza. Y con todo esto doy paso a Sara para seguir pensando, entender el marco en el que estamos y cómo operan todas estas lógicas que hemos ido mencionando, para a partir de ahí pensar en horizontes posibles que hagan que nuestras vidas merezcan la pena ser vividas. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Janire. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik. Hemendik aurrera gaztelaniaz hitz egingo dut.
Euskaraz ez daki dalako. Eskerrik asko entzuteagatik. Y a partir de aquí voy a dejar de hablar sin entenderme. Muchísimas gracias por la escucha y muchísimas gracias por la invitación, por la introducción a Yanire, y me hace muchísima ilusión estar en esta mesa juntas después de muchos años coincidiendo y no coincidiendo y contándonos en diferentes debates y conversaciones sobre el tema en diferentes lugares. Tengo muchas ganas del debate con todas vosotras y contigo. Y muchísimas gracias a la escuela por la invitación y la propuesta de estar aquí hoy, a las intérpretes también. Voy a intentar no acelerarme, pero me avisáis si me acelero. Y nada, voy a intentar hacer como una introducción así contando un poco por qué hablar de mercados reproductivos y un poco algunas claves que me parecen interesantes para entender el mercado reproductivo que actualmente estamos teniendo en el Estado español. Me voy a centrar menos en el tema de gestación por sustitución, porque creo que para abordarlo es importante primero tener como ese esquema de lo que hoy por hoy hay en el Estado español, pero me parecería súper interesante, si os apetece, también abordarlo más. O sea, sí daré algunas menciones y me parecería interesante si queréis abordarlo en el debate, pero sí es verdad que bueno, como que mi idea es hablar de mercados reproductivos, porque me parece que hay una parte fuerte del mercado que hoy por hoy tenemos en el Estado español que a veces lo miramos poco, ¿no? Bueno, voy a empezar con una reflexión un poco personal, que no le quiero dedicar mucho tiempo porque los casos individuales nunca son como... Bueno, no es de donde yo parto más, pero es verdad que preparándome la presentación esta vez, reflexionaba con que, bueno, yo he estado viviendo 4 años en Alemania y volví hace unos meses, en parte porque han nacido 4 bebés muy cerca mío, y una de las razones para volver a Madrid, en mi caso, ha sido pues también estar cerca. Y reflexionando sobre este cambio, ¿no?, de Alemania a Madrid, o más bien al Estado español, pensaba que de repente me caí en la cuenta de que de esos 4 bebés que han nacido en el último año cerca mío, solo uno viene de una reproducción in vivo por coito heterosexual. Y no me había dado cuenta, o sea, no había reflexionado sobre ello. Y es verdad que ese porcentaje es particularmente alto, pues por mi edad, porque tengo mucho ámbito no heterosexual, por estatus socioeconómico, por un montón de variantes. Hay una sobrerepresentación de los mercados reproductivos, pero también es verdad que muchos de esos factores también los tenía en Alemania, y en Alemania no me pasaba. Y es una anécdota personal y tiene todas las limitaciones que puede tener una anécdota personal, pero es verdad que me recuerda y pone sobre la mesa una cosa que siempre he visto a nivel más teórico o de los estudios que hacía del tema, que es que en el Estado español está muy normalizado el uso de reproducción asistida, ¿no? Y bueno, aparte de estos 4 bebés, tengo 2 personas muy cercanas en procesos de reproducción asistidas que también han tenido negativos en este justo último año, ¿no? Entonces es como hay una presencia fuerte y tenemos muy normalizado. Lo veo a nivel analítico cuando lo estudio, y bueno, pues es verdad que cuanto más años voy cumpliendo, más cerca lo veo también a nivel vivencial, ¿no? Y bueno, creo que es algo que hemos naturalizado mucho en el día a día y en ocasiones pensado poco a nivel político, ¿no? A nivel desde la militancia o desde la academia también. Entonces, a mí me parece interesante hablar de mercados reproductivos precisamente para reflexionar cómo desde lo que en su momento fue la fecundación in vitro, las primeras bebés que fueron posibles por fecundación in vitro, Louise Brown en los años 70 en Reino Unido, que hubo como mucha atención mediática, mucho debate social, debate médico, debate ético sobre esta nueva fórmula de tener bebés.
había un formato muy particular, ¿no? Que era la reproducción asistida, enmarcada en atender a una serie de problemas médicos con relativo, o sea, que afectaban a un porcentaje relativamente pequeño de la población. La primera fecundación in vitro se da en el sistema público de salud de Reino Unido, con una defensa fuerte de esa visión de lo que era el sistema público en aquel momento, y bueno, con un enfoque muy médico de atención a unos casos excepcionales, ¿no? De ahí, finales de los años 70 a 2023, el Estado español y el Estado español dentro de un mercado mucho más global, ha cambiado todo muchísimo. Y evidentemente estas son unas técnicas que se han desarrollado y se han constituido en mercados en unas décadas muy particulares. O sea, pensemos que esto era antes de que Margaret Thatcher fuera primera ministra, antes de Internet, de los vuelos baratos, del neoliberalismo. Se han cambiado muchísimas cosas desde que se generó la fecundación in vitro, y todo ese cambio ha ido en paralelo a la generación de unas técnicas, de unas prácticas y de unos mercados en torno a las mismas que las han configurado de una forma brutal, ¿no? O sea, no es cualquier otro tipo de intervención médica, no es cualquier otro tipo de mercado en torno a la medicina, es uno muy particular, generado en unos años, pues de avance del neoliberalismo, de globalización y de unos cambios también fuertes en las subjetividades de hombres y de mujeres, de un asentamiento de la desigualdad y de una diferenciación de las situaciones pues laborales, etcétera, etcétera. Entonces, en estos, digamos que de aquellas técnicas a los mercados y debates actuales que vamos teniendo en torno a la reproducción asistida por un lado y a cosas como pues la gestación por sustitución y casos como el último mediático, en el que se mezcla tanto la gestación por sustitución como la congelación y utilización de materiales reproductivos post-mortem, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas, todas estas dudas tienen que ver algunas con las técnicas y otras con prácticas que hemos empezado a normalizar, vinculadas a las técnicas y que muchas veces se presentan como técnicas de reproducción asistida, pero bueno, que si miramos un poco más en detalle no está tan claro que sean técnicas ni qué significa reproducción asistida, ¿no? Porque en términos generales, cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida, ¿no? Hay también una reducción, ¿no? Llevamos muchas décadas asistiendo de muchas formas diferentes la reproducción. En concreto, desde la medicina se llevan muchas décadas asistiendo a muchas partes de la reproducción, el parto, el puerperio. O sea, la reproducción es algo muy amplio y de repente aparecen estas técnicas que se llevan el nombre de reproducción asistida y lo que están asistiendo es la fecundación, ¿no? Que eso mismo en sí mismo, llamarlas así, ya nos está dando una centralidad a un momento iniciático que se hace como muy grande, ¿no? Que es el de la fecundación, el encuentro del esperma y el óvulo en los primeros momentos del embrión, que también tienen otras consecuencias políticas, ¿no? Pero bueno, esto lo podemos abordar un poco más en el debate. Lo que quería era, muy brevemente, señalar cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida, la inseminación artificial podría ser una, muchas veces no se termina de considerar técnica de reproducción asistida, pero bueno, es también una forma que es previa a todo este mercado, que ya se estaba haciendo de antes. La fecundación in vitro, que es cuando ya se extraen los óvulos, primero se hormona, normalmente hay una hormonación, una extracción de óvulos, y la fecundación, una extracción de esperma que se encuentran en el laboratorio. Ahora lo más común es que se haga a través de una introducción del esperma dentro del óvulo directamente por los biólogos, o sea que bueno, van aumentando los niveles de intervención y cada vez se hacen más diagnósticos genéticos preimplantacionales sobre esos embriones en los que se extraen algunas células para ver el estado genético del embrión antes de implantarlo, antes de decidir si implantarlo o no. Y la criopreservación sería otra de las técnicas así más fuertes, ¿no? Estas serían como las técnicas en sí que van cambiando, ¿no? Y por otro lado están una serie de prácticas sociotécnicas que están asociadas a estas técnicas, pero que no son técnicas en sí mismas, ¿no? Muchas veces hablamos de la ovodonación como una técnica, de la gestación por sustitución como una técnica o la gestación subrogada como por una técnica.
Yo entiendo que esto no son técnicas en sí mismas, son prácticas que se posibilitan por la técnica, pero que muchas veces las llamamos técnicas precisamente para no tener los debates políticos sobre cómo hacer con estas prácticas que nos posibilitan la técnica, pero que no son técnicas en sí mismas, sino que son prácticas generalmente relacionales que implican a terceras partes, que implican que se introduzcan terceras partes y que tienen efectos sobre cómo nos relacionamos y qué papel tenemos en lo reproductivo, ¿no? Y que han sido posibles precisamente porque la técnica nos permite sacar los óvulos de un cuerpo, moverlos a otros, etcétera. Pero el hecho de que la técnica nos permita eso no quiere decir que tenga que haber un debate técnico sobre cómo utilizarlas, sino que habría que tener un debate social, político, feminista, en el que veamos cómo queremos que se den esas prácticas, que además son muy distintas entre sí, porque es muy diferente la donación de óvulos que la gestación por sustitución, es muy diferente la donación de esperma, es muy diferente que los óvulos se adquieran por donación o que haya una venta o que haya diferentes modelos, ¿no? Pero aquí hay que tener como cuidado con el lenguaje porque utilizamos la técnica para todo, también hablamos de donación, sea cual sea el marco. Entonces, la idea de hablar de transferencias de capacidad reproductiva, que es un poco un palabro, lo que busca es, aquí están transfiriéndose capacidades o potencialidades reproductivas, está habiendo un movimiento, vamos a pensar cómo queremos que sean esas transferencias, si queremos que se den o no, y qué hacemos con esto, ¿no? Además de aumentar la transferencia, con este nuevo mercado se genera en torno a aumentar la transferencia de capacidad reproductiva, también se amplía la selección reproductiva y también se alteran las temporalidades reproductivas. No voy a entrar en muchísimo detalle, pero sí señalar que cuando hablo de que estos mercados reproductivos y de forma muy particular el Estado español aumentan la selección reproductiva, hablo de que cada vez se utilizan más las técnicas para seleccionar, por ejemplo, a través de test de compatibilidad genética entre quien pone el óvulo y quien pone el esperma, a través de la selección de donantes tanto de óvulos como de esperma, por ejemplo, cuando se hace una selección en relación a rasgos fenotípicos o en relación a rasgos físicos o en relación a enfermedades o diferentes rasgos de la personalidad, etcétera. Cuando se hacen selecciones de donantes en este sentido, se está haciendo una selección reproductiva, se le selecciona qué merece y qué no merece ser reproducido, y sobre eso además se hacen los diagnósticos genéticos a los embriones, en los que se analizan genéticamente y se decide cuáles embriones se transfieren y cuáles no. Mayoritariamente estos diagnósticos seleccionan embriones, sobre todo en base a que puedan luego derivar en un feto y puedan luego derivar en un bebé, que sabemos que no es una cosa nada automática, pasar de un embrión a un bebé. Pero a veces es verdad que se seleccionan fuera embriones porque tienen cargas genéticas que consideramos enfermedades hoy por hoy. Hablamos de alteraciones de la temporalidad reproductiva porque estos mercados están muy vinculados al retraso de la edad de reproducción, ¿no? Solo el hecho de saber que están las técnicas y que nos pueden ayudar muchas veces están vinculados a que retrasemos un poco más la edad reproductiva, pensando que luego vamos a poder hacerlo a través de las clínicas, sin saber que luego no es tan fácil, que las tasas de éxito de estas clínicas son muy bajas. Pero también a través de cosas como la congelación de óvulos, ¿no? Cada vez es más común, aunque sea un tratamiento relativamente caro, congelar los óvulos, preservar la fertilidad y utilizarlos unos años después, cuando además a veces luego esos años después funcionan, a veces no funcionan, o sea, no es una garantía, pero hace que algunas personas cada vez más retrasen a través de eso. Y también hablamos de alteración de temporalidad reproductiva porque hay muchos embriones congelados, algunos se usan en el momento, otros se usan unos meses más tarde, otros llevan muchos años congelados y no sabemos muy bien qué se va a hacer, y ese es otro debate que no hemos tenido y que en la actualidad hay, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero como 700.000 embriones congelados en el Estado español. Y como que también hay un debate ahí pendiente porque la regulación actual hace muy difícil deshacerse de esos embriones, incluso siendo tuyos. Si tú tienes embriones congelados y en un momento dado decides que ya no los quieres usar, necesitas el dictamen de 2 médicos de clínicas independientes a la clínica en la que están congelados que digan que tú ya no puedes
utilizarlos. Entonces, ahí hay como unos controles vinculados a la forma en la que está regulado, que no hemos analizado, no hemos criticado, no hemos abordado desde el feminismo muchas veces y tienen como, bueno, cosas que yo creo que merecerían reflexionar, ¿no? Y llegando a lo de las transferencias de capacidad reproductiva, que creo que es donde nos íbamos a centrar más hoy y que ya introducía un poco Yanire, que es un término que creo que hemos estado utilizando para intentar hablar pues de la donación de óvulos sin dar por hecho que es una donación, de la gestación por sustitución o de estos movimientos en los que se introducen terceras personas, ¿no? Se introducen terceras personas, se introducen sus cuerpos, partes de sus cuerpos o su tiempo, sus procesos corporales y bueno, con diferentes, muy diferentes niveles de implicación y que seguramente impliquen formas diferentes de regularlos, pero que todos implican pues esa transferencia y esa introducción de terceras partes en la generación de bebés, ¿no? Voy a hablar más de las transferencias de óvulos o lo que normalmente se llama donación de óvulos porque es lo que más hay en el Estado español y me parece interesante reflexionar sobre ello. Es importante, sin extenderme mucho, si alguien tiene dudas lo podemos ver luego, pero porque no siempre se sabe que una donación de óvulos implica un nivel alto de medicalización y de dedicación temporal, que implica una hormonación, una medicación con hormonas que hace que la ovulación, en lugar de sacar un óvulo en ese ciclo, haya que pincharse y hormonarse durante días o semanas hasta desarrollar un número mucho mayor de óvulos de los que se generarían en ese ciclo normalmente. Luego hay una extracción que requiere una intervención quirúrgica con una sedación. Es una intervención corta de unos 20 minutos, pero bueno, es una intervención quirúrgica y luego una recuperación, ¿no?, de todo ese proceso. La media de óvulos que se extraen en cada donación de donante, de los últimos datos de la Sociedad Española de Fertilidad, es de 19. La media que se extrae de pacientes es de 9. Entonces, digamos que las donantes, al ser mucho más jóvenes y ser estimuladas más de esa forma, pues la media son 19. Siempre hay, o sea, las medias se componen de casos a los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, solamente esto porque para poner de relieve que es verdad que si lo comparas con la gestación por sustitución es muchísimo menos invasivo, pero bueno, que es un proceso medicalizado y que implica tiempo y el cuerpo se pone muy en marcha. Solo por contextualizar un poco el mercado reproductivo del Estado español, comparado con otros países, es importante señalar que si bien fecundación in vitro, por ejemplo, hay más casos en Alemania o en Francia, en el cómputo total, en el Estado español hay más ciclos de reproducción asistida que en ningún otro país europeo y España tiene mucha menos población. O sea, creo que es importante también tener en cuenta que Alemania tiene el doble de población que el Estado español. Todos los países que he utilizado para este ejemplo, Alemania, Francia, Italia, tienen mucha más población que el Estado español y, sin embargo, muchos menos ciclos, ¿no? Esto está fundamentalmente impulsado por la donación de óvulos. Hay muchas más donaciones de óvulos, lo cual hace que haya muchos más tratamientos. Esto tiene sentido porque hay muchísima gente que llega a las clínicas que si no utiliza óvulos donados no podría quedarse embarazada. Entonces, mucha gente que en otros lugares ya pues va, prueba, no funciona y se tiene que volver a casa o ir a España, lo que hace es, en el Estado español, muy rápidamente te derivan a óvulos donados. Hay muchas casuísticas que tienen que ver con que se arreglan, digamos, con óvulos jóvenes, básicamente. No solo tienen que ver con mujeres mayores, aunque es una cuestión importante, incluso algunas cuestiones que empeoran con la edad en el esperma,
los óvulos jóvenes tienen capacidad de repararlos. Entonces, digamos que es un mercado que está muy basado en poder disponer de óvulos de mujeres jóvenes. Óvulos de mujeres jóvenes que generan tratamientos muy baratos porque no son pagados como a precio de mercado, aunque luego los tratamientos sí formen parte del mercado privado, sino que son compensados económicamente, con lo cual resultan muy baratos para las clínicas y luego se transforman en un mercado como muy fuerte que depende de esos óvulos, pero digamos que esa potencia del mercado del Estado español depende mucho de esos óvulos de las donantes, que son compensadas económicamente con en torno a 1.000 euros, un poco más, normalmente un poco más por lo que he visto en Euskal Herria, 1.300, pero bueno, en torno a ese término de compensación. Es importante mirar lo que pasa en torno a los óvulos donados entonces en el Estado español, no solo por lo que pasa en el Estado español, sino porque es el lugar donde se donan óvulos en Europa. Muchas veces cuando se habla de diferentes modelos, no, pero mira, en no sé dónde se donan óvulos, pero no hay compensación y se hace de forma altruista, vale, pero realmente la diferencia de la cantidad de ciclos que hay con óvulos donados en el Estado español y en otros países es brutal. Entonces, más de la mitad de todos los tratamientos de toda Europa, no solo de la Unión Europea, se dan en el Estado español, tanto porque hay más ciudadanas del Estado español que acuden a óvulos donados, con diferencia, como por extranjeras o sea, no residentes, que vienen a hacerse tratamientos al Estado español. Y ahí se dan dos dinámicas. Uno, la mayor normalización y uso de óvulos donados por las ciudadanas españolas, y por otro lado el turismo reproductivo, que es que la mayor parte, o sea, viene mucha gente, sobre todo depende de dónde vienen, porque a Euskal Herria viene mucha gente de Francia y a la costa mediterránea vienen también de otros lugares, a hacer tratamientos mayoritariamente con óvulos donados y después con esperma donado. O sea, digamos que por un lado es el acceso a los óvulos donados y por otro lado el acceso a óvulos y a esperma en régimen de anonimato, que es algo que es cada vez menos común en otros lugares. Cada vez hay más sitios en los que tanto el esperma como los óvulos, cuando se utilizan de terceras partes, pues se hace en un régimen en el que las criaturas luego pueden tener más información sobre de quién procede ese material. En algunas ocasiones es cuando cumplen 18 años, en otras ocasiones se permite las donaciones entre personas conocidas, hay diferentes formatos. Pero el formato anónimo pues es también un atractor de alguna gente que busca ese formato y por eso acude al Estado español. Pero lo que sí que es claro es que se ha convertido en un destino de turismo reproductivo y que en ese sentido todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantearnos, por ejemplo, cosas como regularizar la gestación por sustitución, porque sería un destino muy fácil. Y aquí también hay unas vinculaciones bastante interesantes de la industria reproductiva con la industria del turismo. O sea, ya hay tanto una industria preparada para recibir gente como una lógica normalizada de visitar España, en Alemania, en Noruega. Entonces hay como una tendencia clara de ir de un lugar de destino y entonces ahora se suma la cuestión de la medicina reproductiva. Entonces, todas estas sí que son claves que es importante tener en cuenta a la hora de pensar el tema de la gestación por sustitución y posibles regulaciones en ese sentido, ¿no? Existe ya una infraestructura, existe una industria que genera muchísimo beneficio en torno a estas cosas. Es importante también, en este sentido, es importante pensar que también es una excepción el Estado español, en relación a la cobertura pública. En general hay más cobertura pública que en otros lugares. Osakidetza también tiene una cobertura pública particularmente fuerte y también, por ejemplo, una de las cuestiones que se dan aquí es que está incluida la ovodonación, que no se da en todos los sistemas públicos.
En este caso, hasta donde yo sé, o hasta hace unos años, con donación cruzada y sin pago directo por parte de Osakidetza, pero sí que parece que puede haber algunos pagos extraoficiales entre la gente que va a Osakidetza a tratamientos de donación de óvulos. Pero en ese sentido sí que es importante señalar que la gran mayoría, por mucho que haya mucha cobertura pública de reproducción asistida en comparación con otros países europeos, lo cual no quiere decir que podamos pedir más cobertura pública y mejor, sí que la gran mayoría de los tratamientos con óvulos donados se dan en el sector privado, porque es donde se compensa mayoritariamente. Es verdad que en Andalucía también hay compensación en el sistema público, pero es donde más se ha desarrollado, porque además en el sistema público solo hay tratamientos con óvulos donados en casos muy concretos, de diagnósticos muy concretos, vinculados pues a una menopausia precoz o cuestiones así que tienen que ver con una disminución de la capacidad ovárica temprana. La gran mayoría de tratamientos de personas que terminan en tratamientos con óvulos donados, en principio no llegan a las clínicas pensando que van a utilizar óvulos donados, sino que acaban en un tratamiento de óvulos donados muy generalmente después de varios intentos con sus propios óvulos, lo cual supone además en muchas ocasiones pues todo un procesamiento y todo unas reflexiones que a veces da tiempo a que se den y a veces no, porque los propios tratamientos te llevan a un ritmo muy fuerte y muy rápido. Pero sí que es importante pensar que en general llegamos bastante tarde a las clínicas de reproducción asistida, ¿no? Por encima de muchas clínicas que voy a hablar me cuentan que la mayoría de las mujeres llegan con más de 38 o 39 años, también en parte porque antes están en el sistema público muchas de ellas. Se llega a los 38, 39, 40 años y entonces, pues muchas mujeres que no pensaban que fuesen a tener problemas, que hay mucho desconocimiento de que a partir de los 35 años la capacidad ovárica va bajando muy rápido, y luego también pues seguramente hay mucho desconocimiento de general científico y mucho más de la población en general sobre todas las cosas vinculadas pues a la alimentación, a la contaminación y a todo lo que de las formas en las que vivimos que afectan a la propia fertilidad, y cuantos más años tienes, más años llevas viviendo en esto que vivimos, que afecta a nuestra salud de muchas formas y también a la reproductiva, ¿no? Entonces, es importante preguntarnos hoy por hoy que están asistiendo estos óvulos que vienen de, pues eso, en general de mujeres más jóvenes, en general de mujeres más precarias, no necesariamente de mujeres en situaciones de exclusión, pero en este nicho de mujeres más jóvenes, generalmente entre los 20 y 25, que están donando en las clínicas a cambio de estas compensaciones. Mujeres que además en muchas ocasiones repiten donaciones, porque además las propias clínicas tienen sistemas para conseguir para potenciar que haya repeticiones, ¿no? Como por ejemplo pagar un poco más, dar un poco más de compensación en los segundos tratamientos o demás. Entonces, una vez que ya están ahí, que ya están los óvulos y que ya están las donantes, ¿no? Que luego podemos hablar de cómo funciona el altruismo ahí, cómo funciona la compensación y qué papel tiene en el hecho de que haya este nicho en el que ganar algo de dinero para mujeres jóvenes. Pero ¿qué asisten estos óvulos? Pues están allí para tratamientos con óvulos donados, evidentemente asisten a lo que más se visibiliza, que son mujeres generalmente más mayores, a tener una criatura. Lo que pasa es que están asistiendo a muchas más cosas y eso no se visibiliza tanto, ¿no? Siempre es como una mujer ayudando a otra mujer. Bueno, podemos poner en duda la parte de desigualdad económica, pero es que además esas mujeres jóvenes y sus óvulos no solo están ayudando a esas mujeres más mayores, están ayudando a los hombres en la búsqueda de su paternidad genética, y las clínicas son unas grandes aseguradoras de paternidad genética, no tanto de maternidad genética. Tanto en casos de casuísticas poco claras, cuando no se sabe muy bien qué falla, muchas veces se pone un óvulo joven y eso lo va a solucionar, como en casos en los que podría haber una donación de embriones. Hay muchos embriones sobrantes, se podría animar a donar a esos embriones y utilizar esos embriones, se hace en algunos casos, pero en general se tiende a ir antes a la donación de óvulos, que implica
medicalizar y mercantilizar a una tercera persona, a pesar de existir embriones. No se plantea esa alternativa tan rápido porque lo que se busca es asegurar esa paternidad genética que es tan importante para muchos hombres y para el sistema heterosexual. Entonces, se asiste también un modelo heteronormativo de familia nuclear a través de esa priorización de la filiación genética masculina y, por supuesto, a quien está asistiendo fundamentalmente es a las clínicas, que aumentan sus tasas de éxito globales. Claro, el mercado reproductivo del Estado español tiene unas tasas de éxito muchísimo mayores que el alemán, que tiene prohibida la donación de óvulos. Evidentemente, las tasas de éxito parece que las clínicas son muchísimo mejores. No son las clínicas, son los óvulos de mujeres jóvenes. Y asisten también a unas técnicas que hoy por hoy, por sí mismas, las técnicas de fecundación in vitro y de inseminación artificial tienen unas tasas muy bajas de éxito. En la inseminación artificial estamos hablando de tasas por debajo del 20%, 15%, y en fecundación in vitro en torno al 20%. Entonces, son técnicas que hoy por hoy son poco exitosas y que tienen ese éxito fundamentalmente basado en la capacidad reproductiva, y por eso es importante hablar de transferencia de capacidad reproductiva, en la capacidad reproductiva de mujeres jóvenes que se transfiere a parejas generalmente más mayores, generalmente con más recursos, aunque sean circunstanciales, etcétera. Entonces, estas prácticas hoy por hoy se construyen basadas en desigualdades de género, porque todo el mercado en torno a la reproducción asistida, todos los cuerpos que se medicalizan y todos los cuerpos en los que se normaliza una invasión medicalizada son los cuerpos generalmente vinculados a las mujeres. Son también basados en desigualdades intragénero, en cuestión de edad y en cuestión de clase social entre donantes y receptoras. Eso no quiere decir que las receptoras sean todas de clase alta, ni mucho menos. Hay muchísimas personas metidas en hipotecas para tener criaturas, para pagarse tratamientos de donación de óvulos. Hay mujeres que han llegado a los tratamientos de donación de óvulos porque no han conseguido tener una posición económica estable hasta los 40 años. O sea, hay muchas pero sigue siendo desigual. Y sigue habiendo más precariedad, mucha más precariedad en el lado de las donantes. Y se construyen también en desigualdades económicas de cómo se accede a las clínicas, ¿no? De por dónde llegan las donantes y por dónde llegan las pacientes. Quién puede, por ejemplo, congelarse óvulos y quién no puede congelarse óvulos, y cómo eso afecta luego también a sus vidas laborales en un contexto en el que cada vez más el mercado laboral lo que busca es que tú retrases la maternidad a otro momento, etcétera. Entonces, es importante plantearnos qué significa donar en este contexto, qué significa ser paciente o cliente de estas clínicas, y pensar cómo esto genera nuevas formas de estratificación reproductiva, ¿no? La idea de estratificación reproductiva que la empieza a plantear Shirley Cohen en relación al empleo de hogar y a las cuidadoras de criaturas en Nueva York en un momento dado, pues ahora estamos hablando de una estratificación reproductiva con una base biológica, con una estratificación en muchos niveles, también en relación a esto que plantea la ley de que tiene que haber coherencia fenotípica entre la donante y la receptora, ¿no? Que hace que ciertas mujeres, ciertos cuerpos y ciertas personas no sean aceptadas como donantes, por ejemplo, y otras sí, otras sean buscadas, etcétera, ¿no? Entonces hay una estratificación en muchas diferentes direcciones que creo que es importante que pensemos desde los feminismos. Y también es interesante pensar, igual que hablamos de cadenas globales de cuidados, de cadenas globales reproductivas, sobre todo ahora que cada vez se congela más este material biológico. Por ejemplo, han empezado a funcionar los bancos de óvulos y, por ejemplo, se congelan de los óvulos que se donan en el Estado español. Hay algunos que se congelan y, por ejemplo, se mandan a Italia o a algunos otros lugares. Entonces se van dando diferentes cadenas, tanto a través del material como a través de las personas que viajan. Y, por ejemplo, en esta cuestión, uno de los temas que se han investigado poco, pero que sería muy interesante y muy importante investigar en estas cadenas globales reproductivas, es
hemos visualizado mucho, hemos visto muy claramente que en Ucrania ha sido uno de los destinos de gestación por sustitución durante los últimos años. Ucrania entra en conflicto, en guerra, y hay un movimiento de mujeres gestantes que no sabemos muy bien por dónde se está gestionando, por dónde se ha llevado. En un primer momento hubo un estudio, se empezaron a estudiar y estamos pendientes de ver cómo se ha gestionado eso, ¿no? Pero ha habido movimiento de fronteras, de gestantes, y también probablemente en ese sentido también puede haberlo de donantes, ¿no? Y puede haber cierto tipo de perfil de migración que sea muy interesante para las clínicas como donante, ¿no? Entonces ahí, bueno, creo que es importante tener cierta atención a cómo se van dando cómo se aumentan las desigualdades en ese sentido. Y en relación a en relación al contexto reproductivo en el que todo esto se da y que también nos permite ver un poco dónde se sitúan esas donantes, esas receptoras y esas diferentes posiciones, digamos, en las que nos manejamos, sí que es importante. A mí me gusta hablar de que estamos atravesando, como ya ha dicho Yanire, una crisis reproductiva. Una crisis no tanto en el sentido de que antes estuviésemos bien y ahora estamos mal, sino una crisis en tanto a un cambio de modelo en un contexto de crisis sistémica mayor, de más amplia, una crisis vinculada a la crisis de cuidados, pero vinculada también a la crisis climática y a la crisis multidimensional, ¿no? Dentro de todas esas crisis más amplias, hay un retraso muy fuerte de la edad en la que se tienen las primeras criaturas, en la que el sur de Europa es la que tiene un retraso particularmente pronunciado, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Porque durante mucho tiempo se planteaba el modelo familista, el modelo mediterráneo, como un modelo que ponía muy en el centro las familias y los cuidados, pero claro, eso siempre ha sido también acompañado de un menor acompañamiento del Estado, de apoyo al cuidado y de apoyo a la crianza y de recursos públicos, y en el Estado español hay muy poco, se invierte en familias muy por debajo de la media de la OCDE, ¿no? Entonces, bueno, está interesante ver que el mapa del retraso de la edad reproductiva también tiene que ver probablemente con eso, pero es un contexto en el que es verdad que cada vez está reduciéndose el número de criaturas que se tienen en general a nivel global. Pero es importante señalar que cuando yo hablo de crisis reproductiva o cuando hablamos de crisis reproductiva no nos referimos a que sea en sí mismo malo tener menos criaturas, no tendría por qué ser malo. Lo que pasa es que sí que hay un aumento de la brecha entre los deseos de tener criaturas y los bebés que realmente nacen, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que han retrasado la maternidad mucho más de lo que querían y que además han tenido menos hijos de los que querían haber tenido. Y en general, las causas que se señalan tienen que ver tanto con cuestiones económicas, laborales, como con cuestiones relacionales, de falta de encontrar parejas, y cada vez se ve más, por ejemplo, en los estudios de por qué las mujeres congelan óvulos, que serían probablemente de las más privilegiadas dentro de este contexto de crisis reproductiva. Un porcentaje muy alto se está viendo en otros países, pero también aquí, congelan porque no encuentran una pareja con la que tener criaturas, y muchas de ellas no encontrar una pareja con la que compartir el trabajo reproductivo, compartir los cuidados, ¿no? Y ahí es importante tener en cuenta que es un contexto en el que las desigualdades laborales crecen cuando las mujeres tienen hijos, las desigualdades laborales entre hombres y mujeres en el ámbito de lo laboral y en el ámbito del hogar, ¿no? Tanto aumentan las desigualdades en el reparto de tareas entre hombres y mujeres en las parejas heterosexuales, como aumentan sus desigualdades en lo laboral, ¿no? Entonces, digamos que a las mujeres les sale relativamente a cuenta lo de tener hijos, porque pierden mucho en esos dos ámbitos, ¿no? Entonces, hay un cambio muy fuerte del modelo productivo, y esto tiene
tiene sentido que tenga que ver con un retraso de la edad reproductiva que muchas veces no es voluntario y entonces en muchas ocasiones lo que pasa es que se retrasa esperando a que la situación mejore y cuando pues la gente ve que es que la situación no mejora, pues ya lo intenta y de repente es tarde y entonces acabas en un mercado que te medicaliza, en el que tienes que gastar un montón de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como en este caso se ven muchos de los problemas que hacen que tengamos una sociedad problemática. Por eso es importante, como decía Yanire también, vincular las luchas en torno a la crisis reproductiva a todas las demás luchas, ¿no? La única forma de resolver los problemas reproductivos es resolver los problemas de la vida, ¿no? O sea, cuando se habla de hay que hacer medidas para que la gente tenga más hijos, no, hay que hacer medidas para que la gente viva mejor y pueda hacer lo que quiera hacer, que parece ser que es tener más hijos y tenerlos antes. Pero si luego resulta que se mejoran las condiciones de vida y aquí nadie quiere tener criaturas, pues oye, no tendría por qué ser un problema, ¿no? No estamos diciendo que haya que tener criaturas para pagar las pensiones, ¿no? Las cosas tendrán que cambiar de otra manera. Pero sí que es importante tener en cuenta que es importante que la gente pueda tener de verdad capacidad de elegir si quiere abrir la puerta a intentar tener criaturas, ¿no? Entonces, es importante hablar de crisis reproductiva porque hoy por hoy estamos tomando la decisión de si intentamos tener criaturas o no en un contexto de fuertes deseos en torno a lo reproductivo, pero también mucha frustración y mucha incertidumbre. Y eso hace que haya un malestar social fuerte en torno a lo reproductivo, que además para muchas mujeres que sí que tienen criaturas, se ve reflejado en un efecto negativo real sobre sus condiciones materiales. Es uno de los indicadores fuertes de aumento de la pobreza es la aparición de criaturas, ¿no? Entonces, tenemos criaturas en un contexto de mayor precariedad, nos enfrentamos a más precariedad cuando tenemos criaturas, sobre todo en contextos monomarentales. Gracias. Y dentro de ese contexto, pues es verdad que cada vez hay un mayor retraso y entonces tendríamos que buscar respuestas que, por un lado, ayuden a que la gente tenga los hijos antes, pero sobre todo también que mejoren las condiciones de quien ya tiene hijos, ¿no? Vivimos en un contexto en el que hay un nivel altísimo de pobreza infantil, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de una sociedad tremendamente adultocéntrica que ha dejado lo reproductivo de lado, en el que se ha dado por hecho que las mujeres tienen que incorporarse de forma más mayoritaria a lo productivo, pero ni el Estado, ni los hombres, ni el sector privado ha puesto su parte en sostener lo reproductivo, con lo cual lo reproductivo se cae, excepto porque de alguna forma la abnegación de muchas mujeres sigue haciendo que se sostenga. Es verdad que hay un poquito más de Estado, de apoyo estatal, hay un poquito más de apoyo de trabajo reproductivo de los hombres, pero sigue siendo, no tiene comparación el trasvase de fuerza que se ha hecho a lo productivo desde las mujeres con el mini trasvasito que se da como casi un regalo al ámbito de lo reproductivo. Entonces, pues claro, hay un contexto de crisis. La cuestión es cómo vamos a llegar a un cambio de modelo en el que la reproducción no se sostenga con base en la abnegación de las mujeres, sino que en el que podamos tomar decisiones con más apoyo. Entonces, en este sentido, creo que, y ya para tender un poco más hacia el debate, y perdón que me estoy extendiendo un montón, por un lado hay que pensar otros horizontes reproductivos posibles, ¿no? Por un lado necesitamos propuestas a corto o medio plazo, ¿no? Necesitamos pensar qué queremos hacer con el mercado reproductivo, qué queremos hacer con la industria reproductiva que tenemos hoy, qué queremos hacer con otras propuestas como la de una posible regulación de la gestación por sustitución hoy, que además en función de cómo vayan los acuerdos pues va a tener más fuerza o no en el futuro próximo esta propuesta.
Pero también necesitamos que esas propuestas a corto plazo de cómo intervenir en la industria o de cómo garantizarnos, por ejemplo, un acceso en el ámbito público a las técnicas, pero cómo no tener que necesitar las técnicas porque no podemos reproducirnos antes, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que pensar muchas propuestas a corto y medio plazo, pero necesitamos un horizonte a largo plazo de cierta transformación del modelo reproductivo que nos lleve a tener, pues igual que hablamos de la importancia de poner la sostenibilidad de la vida en el centro, también lo reproductivo, ¿no? Y en ese sentido, tener un horizonte en el que lo reproductivo sea más vivible. También porque luego, muchas veces, y no ha dado tiempo a hablarlo, pero bueno, lo intentaba mencionar un poco con la crisis de cuidado, las criaturas que estamos teniendo las estamos teniendo en un sistema que nos agota, con una dedicación brutal, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, es importante tener horizontes en los que colectivizar más lo reproductivo, y en ese sentido yo creo que es importante la imaginación feminista por todo lo que tiene de subversivo, de valiente y de divertido también, ¿no? Para pensar otras formas posibles de criar, para pensar formas posibles de criar al margen o que vayan mucho más allá de la familia nuclear y de esos vínculos que también nos encierran muchas veces. Y a partir de ahí pensar alternativas, ¿no? Y vincular estas también a lo que pensamos en torno a la reproducción asistida. En ese sentido, por ejemplo, es importante pensar qué queremos hacer con la regulación de la gestación por sustitución, pero también es importante tener propuestas propias, ¿no? Propuestas propias feministas sobre cómo vehicular esto, ¿no? Y en ese sentido, a mí, por ejemplo, y bueno, y a más gente, tener otras figuras de filiación posibles a nivel legal, poder filiar a criaturas entre más de 2 personas, poder tener diferentes tipos de vínculos con las criaturas que impliquen un reconocimiento, o sea, digamos que el marco de cuidado de una criatura no tenga que ser el típico libro de familia, sea papá, mamá o papá, mamá, mamá, sino que realmente pueda haber, no sé, 4 o 5 personas con diferentes papeles reconocidos y responsabilidades en la crianza de criaturas, que además darían reconocimiento legal a figuras que ya existen, a formas que ya existen a día de hoy. O sea, no sé, y a partir de eso también pensarlo en relación, pues, a las bajas por cuidados, etcétera. O sea, que yo, por ejemplo, pudiese tener derecho de días y concretos de trabajo para cuidar a mi sobrino o al hijo de unas amigas que de alguna forma pues formamos parte de una unidad familiar entendida de otra forma. Esto está pasando, hay unidades familiares, hay mucha gente que tiene arreglos de diverso tipo, pero no tiene un reconocimiento legal. ¿Es minoritario? Sí, a día de hoy es minoritario, pero podría ser deseable que no lo fuese, teniendo en cuenta la cantidad de gente y la cantidad de mujeres que se siente terriblemente sola en sus crianzas, ¿no? Entonces, bueno, con esto paro y tengo muchas ganas de escuchar y debatir con todas vosotras. Muchas gracias. Un placer.